Pues lo avanzábamos hace unos momentitos y va a estar con nosotros hoy el colectivo arqueológico y paleontológico de Salas de los Infantes. Muy buenas noches, Fidel y Víctor. Gracias por acompañarnos, por estar esta noche con nosotros. Bueno, para hablar de una campaña de excavaciones que finalizó hace unas semanas, que presentasteis la semana pasada esos resultados, unos muy buenos resultados, ¿verdad? Pues muy buenos, sí, muy satisfactorios, inesperados, en función de lo que iba saliendo en las dos campañas anteriores, ¿no? Cada año ha sido algo diferente lo que nos ha mostrado el yacimiento, pero vamos, globalmente muy satisfechos y muy contentos. Bueno, tercera campaña de excavaciones en Torrelara, no sé si lo habíamos dicho, en plena Sierra de la Demanda, y con unos resultados mayores a los de otras campañas en años anteriores. En cierto sentido sí, sobre todo en cuanto a la variedad de dinosaurios que han aparecido, ¿no? Es decir, ahí lo que habíamos reconocido claramente era un saurópodo, un gran dinosaurio, probablemente dos individuos, pero creemos en principio de la misma especie, y alguno más acompañando, digamos, algún carnívoro, etc. Pero este año han aparecido restos de carnívoros en mucha mayor cantidad e incluso calidad, digamos, es decir, es muy frecuente en estos yacimientos que aparezcan dientes de carnívoros, que han podido tener una interacción de caza o de carroñeo, ¿no? Lo que pasa es que estamos encontrando partes esqueléticas, sobre todo vértebras de un carnívoro de tamaño medio, ¿no? También ha aparecido restos de un dinosaurio con placas y espinas, dinosaurios que llamamos acorazados, y de ornitópodos, que son dinosaurios vegetarianos, bueno, bastante abundantes en una época un poquito posterior, o sea, tienen el interés de que sean de este momento, momento entre comillas, que es el paso del Jurásico al Cretácico, son 145 millones de años atrás, ¿no? Un momento muy interesante en la evolución de los dinosaurios. Fidel, hablamos de un conjunto de piezas, 179, decíais en esa presentación. Bueno, al final nos dan una visión un poco global de lo que ha estado pasando en la Sierra de la Demanda, ¿no? Sí, porque esa variedad, que además en realidad podríamos mencionar también otros animales como cocodrilos, tortugas, peces, moluscos, además de plantas, ¿no? Esa diversidad es un reflejo de los ecosistemas que había entonces, ¿no? Probablemente no esté al 100%, pero sí que nos da una idea de los principales protagonistas, por eso ahí han aparecido, quizás hubiera, seguro, vamos. Probablemente habría allí dinosaurios de otro tipo y otros animales, pero realmente se aparecen en un yacimiento como es este, es que eran mayoritarios y se pueden establecer incluso cadenas tróficas, es decir, los podemos relacionar entre ellos. Así que el yacimiento, que nos queda trabajo por hacer, nos está sacando a la luz un ecosistema muy antiguo y muy complejo. ¿Cuánto se ha tardado en conseguir estos hallazgos? No sé, ¿cuántas semanas habéis estado trabajando ahí bueno, pues, en este yacimiento de Torrelara, Víctor? ¿Y cómo es ese trabajo que se desarrolla bueno, pues allí, al pie del terreno, en el terreno de los yacimientos? Pues como apuntabas antes, Raquel, las campañas no solamente llevan el tiempo de estar en el campo, en el yacimiento, excavando, descubriendo los restos, que eso pueden ser en torno a 2 semanas, 3 semanas, sino que hay un trabajo anterior y un trabajo posterior. Ocurre que los medios de los que disponemos pues, son reducidos, a pesar de que los resultados son espectaculares, ¿no? Entonces, podemos concretar que los investigadores, los excavadores, están con nosotros en torno a 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas. Ha habido campañas de 18 días, otros de 21 días, ¿no? Pero después hay un trabajo que realizar, hay un trabajo que hacer. Y claro, ahí es un trabajo que no es, digamos, quizá tan visible de cara a los medios, pero muy necesario y que requiere bueno, pues una financiación que a veces nos vemos obligados a buscar, porque a pesar de que es un recurso patrimonial muy atractivo, puntero, de relevancia en el contexto internacional, pues los medios de los que disponemos creemos que son todavía
muy pequeñitos, por no decir rácanos, ¿no? O sea, quería hacer una llamada de atención a aquellas instituciones, a aquellas administraciones, bueno, pues para que se impliquen en este tipo de trabajos que al final son necesarios, pues como decía Fidel, para conocer el pasado, pero también para saber cómo ha evolucionado bueno, pues, nuestro ecosistema y el lugar donde vivimos, ¿no? Sí, nosotros creemos que este tipo de excavaciones, pero este tipo de investigaciones no ha de estar sometido al albur de convocatorias públicas de subvenciones, sino que lo creemos firmemente desde hace muchos años, ¿no? Ha de ser una decisión política de inversión, no solamente por el conocimiento, que efectivamente se están aportando a la ciencia desde especies de dinosaurios hasta hipótesis muy interesantes de conexión de continentes, etcétera, sino también como elemento de dinamización económica de un territorio que tiene la fortuna, a veces los colegas investigadores de otros sitios dicen que no tenemos tanta fortuna porque si estuviéramos en otros lugares quizá las inversiones no habría que rogarlas, ¿no? Porque se ve evidente, que tenemos la fortuna de poder disponer de este recurso paleontológico y ello supone, pues, de alguna manera contribuir a asentar población en el medio rural, en la medida de nuestras posibilidades, frenar la despoblación con puestos de trabajo cualificados, con masa crítica y algo que todavía no se ha empezado a abrir, ¿no? Hay posibilidades de trabajos de pequeñas y medianas empresas que con un apoyo decidido, como se hace en las ciudades, pues estaríamos hablando de otras cosas y estaríamos hablando a lo mejor de campañas de mes y medio, con el doble de investigadores, etcétera. Y bueno, y hasta ahora son de 3 años de trabajo en este yacimiento de Torrelara. ¿Cómo se ha visto reflejado, como dices, en todo ese entorno, en los pueblos de los alrededores, bueno, pues esa actividad económica y también, bueno, pues cómo se ha evolucionado, ¿no? Y se ha visto reflejado, bueno, pues todos estos beneficios y estos trabajos, pues habrán traído turismo, me imagino, habrán traído, bueno, pues más gente que quizá, bueno, pues puede conectar estos trabajos en los yacimientos con un futuro laboral también, ¿no? No sé cuáles han sido esos resultados también. A ver, con inversiones estrechas los resultados creemos que son bastante buenos en relación con la reversión en el territorio. Evidentemente hablamos o podemos hablar de turismo, no solamente de turismo. Nos gusta decir que ha venido gente de todo el mundo, es así, de todos los continentes, que se ha movido en los medios de transporte que nosotros nos movemos, en este caso en la sierra, que ha dormido bajo nuestros mismos cielos, porque se ha alojado, que ha comido nuestro mismo pan, que ha bebido nuestros mismos vinos, pero es que además eso se queda corto porque habéis hablado antes, 179 restos recuperados. Tenemos inventariados 150 yacimientos de restos de dinosaurios. Claro. Si hacemos la progresión, estaríamos hablando de posibilidades de contrataciones, de restauradores, de personas que hacen réplicas, de trabajadores con las resinas. La verdad es que creemos que es una lástima desaprovechar un recurso que es tan potente y que hemos contemplado en otros lugares de España, pero de Europa o de América. Lo hemos visto. Claro. Bueno. Quizá la principal referencia, porque a las excavaciones, digamos, es uno de los primeros pasos. Esto produce, ¿no? Produce conocimiento y de ahí se generan otras cosas, ¿no? Divulgación, etcétera, didáctica, incluso educación, ¿no? Pero claro, la referencia evidente es el Museo de Dinosaurios de Salas, ¿no? Que se abrió en 2001. Tenemos más de 200.000 visitantes y en torno a él se hacen muchísimas actividades de todo tipo, deportivas, culturales, etcétera, que supone un movimiento de gente importante y un impacto económico, claro. O sea, las excavaciones es el primer paso, pues por ejemplo para Torrelara, pues para el pueblo ha sido, digamos, una pequeña revolución, lo tienen como un símbolo del pueblo y les ponen el mapa, ¿no? Pero en un conjunto un poquito, o sea, con una visión, quiero decir, más de conjunto, pues tenemos, digo, como ejemplo claro el museo, ¿no? Que es lo que unifica todo esto, ¿no? Hablabas, Víctor, también de todas aquellas esas personas que han venido, investigadores, que han venido a participar en esta campaña. No sé cuántos han venido este año.
a participar en este verano, vamos. Bueno, el equipo estaba en torno a 25 personas, ¿no? Viene gente de distintos lugares, ¿no? O sea, que puede ser desde, bueno, distintas comunidades autónomas. Este año, por ejemplo, teníamos también a una francesa y a una italiana, quiero decir, y a un investigador francés, ¿no? Otros años han venido, pues, de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, México, etcétera. Entonces, estos suelen ser gente que tiene interés por la formación que posee. Por ejemplo, son estudiantes de geología, de biología, de paleontología, o sea, todo relacionado con los fósiles, y también incluso titulados, es decir, pueden venir doctores o gente que está haciendo másteres, etcétera, ¿no? Estos son los que en conjunto pueden tener incluso una experiencia previa o no. Pues ha venido gente de arqueología, que en principio con los fósiles, pues poca cosa. Incluso teníamos una administrativa, es decir, la excavación está abierta, ¿no? Pero sí que mayoritariamente es gente que está interesada porque le sirve para su formación y para como experiencia, ¿no? Bueno, Fidel, veíamos hace unos minutos en pantalla esa rueda de prensa donde presentasteis los resultados. Hablabais de dos objetivos que se habían intentado conseguir en esta campaña. El uno era ampliar o conocer todo el espacio del yacimiento, que creo que no se ha podido conseguir porque bueno, pues hay más yacimiento, más espacio del que bueno, en un principio os planteabais, ¿no? Sí, realmente, sobre todo es porque no hemos podido avanzar en horizontal, ¿no? Habíamos abierto con la excavadora, para llegar a la capa en la que están los fósiles, habíamos abierto una superficie que bueno, pues era mayor que la que conocíamos hasta ahora y no la hemos podido trabajar despacio, ni mucho menos toda al 100%, porque nos habíamos encontrado con una cosa que intuíamos, mejor dicho, y es que la capa donde están los fósiles tiene 2 metros de grosor. Lo que no teníamos claro es que prácticamente en esos 2 metros había fósiles. Y hemos visto cómo hay pues, en la parte más alta de la capa y en la parte más baja. O sea, son 2 metros que tenemos que profundizar. Y ahí es donde nos hemos, sobre todo, centrado, ¿no? Porque, claro, bueno, es que salían incluso amontonamientos de huesos. Es decir, hasta 5 huesos unos encima de otros, ¿no? Con lo cual, pues la extensión del yacimiento no la conocemos, creemos que en horizontal se puede prolongar varios metros y en profundidad nos queda por hacer bastante trabajo. Claro, hablabas al principio, Víctor, de que bueno, pues hay un trabajo que es el más visible, pero también hay un trabajo previo, bueno, pues realizar esas hipótesis, ¿no?, de trabajo que luego muchas veces no se ven, bueno, pues cuando llegas al terreno, pues cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Bueno, yo tengo que confesar que pensaba que esta iba a ser la última campaña, porque hemos tenido buenas campañas en años anteriores, donde bueno, pues apareció Demandasaurus, Europatitán, o sea, dinosaurios nuevos para la ciencia, y más o menos teníamos pues esa idea, 3 años, y bueno, era una intuición. Entonces yo creo que tenemos para 2 años más, por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí, claro. Por lo menos. Lo cual es una buena noticia, o sea, supone más trabajo, más esfuerzo, pero es una magnífica noticia. Ahora mismo yo creo, bueno, es mi opinión, que probablemente es el mejor yacimiento que hemos trabajado hasta ahora, en excavaciones. Como ha dicho Víctor, hay 150 más. Por eso, decir, que bueno, hasta ahora. Es decir, mucho, ¿no? Sí. Hablábamos de 2 objetivos, este primero sobre la extensión del yacimiento, pero también había otro objetivo que era completar ese esqueleto de ese saurópodo. No sé si ahí sí que hemos avanzado, ¿no? Sí, hemos avanzado, no demasiado, quiero decir, hay más vértebras, hay más elementos anatómicos, lo cual a mí no me preocupa porque tenemos gran parte del esqueleto recuperado, ¿no? Lo más interesante es lo que comentábamos, que aparecen otros dinosaurios, con algunos fósiles realmente espectaculares, ¿no? Como es un colmillo completo de un dinosaurio carnívoro, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante de estos saurópodos que hemos recuperado este año, que son 2 dientes. La dentición de los saurópodos es interesante, es valiosa porque nos permite situar al dinosaurio, nos permite hacer una primera identificación, ¿no? Porque todavía estamos un poquito peces con eso. O sea, los huesos que tenemos, muy poquitos, preparados, no nos dejan claro qué animales. Puede ser un brachiosáurido, ¿no? Es decir, estamos un poco ahí. Esto es normal porque nos queda muchísimo trabajo por hacer y además muchas veces te metes en un yacimiento, encuentras un dinosaurio semicompleto, como es el caso, y es muy fácil que sea una especie nueva. Claro. Y entonces es difícil. Entonces esos dientes, que están muy bien conservados, están prácticamente completos, son unas piezas muy valiosas. En ese sentido sí que hemos completado parte de la dentición.
Bueno, finaliza este periodo de campaña y comienza ese periodo de investigación, ¿no? De estudio de todos los resultados que se han encontrado. Sí, pero bueno, la investigación esta es la primera fase. La segunda es otra fase previa, digamos, al estudio directo de los fósiles, que es la preparación de los fósiles. Esa preparación requiere muchísimos recursos, muchos esfuerzos, mucho tiempo, sobre todo y además, bueno, porque los fósiles son relativamente frágiles, hay que dejarlos bien limpios pero sobre todo porque el volumen de restos es muy alto y son materiales muy grandes que, bueno, requieren un espacio, en fin, bueno, hay una serie de circunstancias que el Museo de Dinosaurios de Salas puede con ello relativamente, es lo que estábamos comentando antes de los recursos, sobre todo a largo plazo, ¿no? O sea, el tener una cierta tranquilidad, que hay una inversión que garantiza un trabajo de 2, 3, 4, no sé si 5 años o más, para preparar estos restos, y a partir de ahí, cuando ya están limpios y consolidados, que no se nos disgregan en las manos, es cuando ya los podemos estudiar de cara a investigar, de cara a eso, a saber qué animal es y, bueno, otras muchas características que puede tener el fósil en sí, ¿no? Puede dar muchísima información. Bueno, hablabais de que queda mucho trabajo por hacer todavía, ciertos retos que todavía hay que, bueno, pues poner sobre la mesa a corto y a largo plazo. Hablas de quizá otras 2 campañas. No sé qué es todavía lo que queda por hacer o por descubrir en este yacimiento. Pues yo no lo sé tampoco. Bueno, una estimación, algo que... Hombre, yo creo que pueden aparecer muchas más cosas. Es que ya, como comentaba antes, cada año es una cosa distinta. El primer año los restos parecían como muy dispersos. El segundo año resulta que tenemos la columna completa, toda la espalda del animal completa, con una cadera también prácticamente completa. Entonces, este año tenemos amontonamientos de huesos, o sea, no lo sé. Yo entiendo que se va a poder seguir completando el saurópodo, completando el carnívoro que decía antes, que han aparecido vértebras, y apareciendo más restos, me imagino, de esos dinosaurios. Sí, sí. Tiene toda la pinta. Bueno, pues estaremos pendientes. También me comentabais antes de comenzar la entrevista que, bueno, pues además de estas excavaciones, además del Museo de los Dinosaurios, donde podemos bueno, pues, conocer todos estos resultados, también realizáis más actividades a lo largo de, bueno, pues de la jornada estival y también a partir de septiembre. No sé si nos podéis avanzar bueno, pues, los actos o la programación que tenéis ya un poco dibujada y perfilada. Sí, bueno, desde hace algunos meses está ya en redes sociales, en las redes del Museo de Dinosaurios, de la Fundación Dinosaurios de Castilla y León. Nos toca este año las 8ª Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su entorno. Está encarrilado. También nos vuelve a ocurrir lo mismo, a pesar de ser el único congreso internacional sobre dinosaurios específico, monográfico, que se celebra en España con carácter periódico, pues los recursos de los que disponemos son reducidos. Tenemos que hacer casi magia y sacar conejos de la chistera, porque vienen paleontólogos pues, de bastante renombre, igual que el resto de ediciones pasadas. Vienen investigadores de España y de fuera de España a presentar sus estudios, porque saben que es un foro propicio, apropiado, pertinente, y donde además se difunden, se publican después sus estudios, como son las jornadas. Y bueno, pues tenemos que estar mirando cómo financiamos esto, porque además es algo que también redunda en bueno, pues en esa economía territorial de la que hablábamos antes, ¿no? Si hay personas interesadas en conocer quiénes acuden como ponentes, bueno, pues buscando jornadas, dinosaurios, Burgos o Salas de los Infantes 2019, ahí van a aparecer varias referencias, porque además la Sociedad Española de Paleontología, universidades rebotan la información, porque es muy interesante que se celebre aquí en España, concretamente en Salas, este tipo de encuentros con paleontólogos americanos, australianos, europeos, españoles, etcétera, ¿no? Bueno, también recordar que el colectivo arqueológico y paleontológico es el que bueno, pues impulsa todas estas campañas. No sé si cómo se puede poner en contacto la gente con vosotros también. No sé si podéis recordar bueno, pues una dirección de correo electrónico, un teléfono para bueno, pues todos aquellos investigadores o aquellas personas que quieran participar quizá en próximas excavaciones, bueno, conocer un poco el proyecto.
Bueno, sí, a ver, yo el nombre exacto de la página de las jornadas, por ejemplo, no lo sé, porque aparece, bueno, aparece lo podemos encontrar fácil. Dinosaurios Castilla y León, ¿no? aparece, o a través de la Fundación Dinosaurios, también está el vínculo con el colectivo, y luego hay un mail que es bastante sencillo de recordar, que es caspaleontología@gmail.com o secretaría@colectivosalas.com. Pero es más fácil, quizá, a través de las redes sociales, porque están los vínculos, no tener que estar anotándolo, etcétera, ¿no? Bueno, Víctor, ay, se me ha olvidado tu nombre, Fidel, perdón. Víctor, Fidel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros estaremos muy pendientes de todos esos resultados y de, bueno, pues cómo vais publicando vuestro trabajo, como decís, en las redes sociales y también a través del Museo de los Dinosaurios. Muchas gracias por acompañarnos y nosotros vamos a continuar con más contenidos.